Saludos desde La Habana, Cuba. Nos volvemos a encontrar en un espacio estelar de entrevistas de Cubavisión Internacional. Hoy hablaremos de un sentimiento que es intrínseco de la nación cubana, que corre por las venas, de algo que hemos aprendido a compartir hacia adentro y hacia afuera de nuestras fronteras y que por supuesto seduce y llama la atención de muchos amigos del mundo que reconocen ese valor en esta hermosa isla del Caribe. En breve estaré conversando con una joven activista canadiense que profesa respeto, amor y solidaridad por Cuba. Así que si desea tener los detalles, acompáñenos aproximadamente durante 27 minutos. Y ya doy la bienvenida en nuestro espacio de entrevista a Janine Solansky, quien es la coordinadora de la Brigada de Trabajo Voluntario de Canadá. Bienvenida a nuestro espacio, Janine. Gracias. Bueno, repasamos el cuestionario. Se impone la primera pregunta. ¿Cómo llegan a Janine las primeras referencias sobre Cuba? Cuando tenía aproximadamente 18 años, comencé a involucrarme en muchos trabajos de activismo político y social progresista en mi país y me vinculé a una organización que se llama Comunidades de Vancouver en solidaridad con Cuba. O sea, antes de eso sabía muy poquito sobre Cuba, sabía que Cuba era famosa por su música, por su danza, conocía un poquito sobre Alicia Alonso, pero no tenía idea de nada más. Entonces, al vincularme a esta organización, aprendí cómo Cuba desarrollaba su sistema de salud pública, los logros que había tenido en materia de educación y por eso fue que decidí entonces venir a Cuba. ¿Cuándo se concretaría entonces ese primer encuentro con la isla? A través de mi participación en esta organización, Comunidades de Vancouver en Solidaridad con Cuba, supe del proyecto de Brigada de Trabajo Voluntario Ernesto Che Guevara y cómo venían a Cuba y esa fue la oportunidad que tuve de venir a Cuba por primera vez en el 2006. ¿Qué sentiste cuando llegaste? ¿Cómo fue ese primer encuentro con los cubanos? Para mí fue como descubrir un mundo completamente nuevo. Lo que yo pensé que era normal o común allá en Canadá, vi que aquí en Cuba se hacía de una forma completamente diferente. Entonces, lo que encontré fue un país donde el gobierno, las instituciones y el pueblo trabajan todos de conjunto y donde es más importante la población que las ganancias o los beneficios económicos que puede obtener un gobierno. Yo en ese momento, cuando vine por primera vez, era una estudiante y al tener la oportunidad de intercambiar aquí en Cuba con otros estudiantes, pude aprender cómo Cuba tiene un sistema de educación que es de calidad y además gratuito, y también cómo tienen un sistema de salud pública que es para el alcance de todo y que es diametralmente opuesto a lo que se puede encontrar en otros lugares del mundo, como Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. Para mí y para el resto de los brigadistas que me acompañaron también en aquella oportunidad, conocer Cuba y descubrir todas estas cosas nuevas fue un gran impacto, un impacto de una manera buena, porque nos dimos cuenta de que un mundo mejor existe y realmente es posible. Y para mí específicamente, siendo una joven de 18 años, realmente lo que aprendí en Cuba cambió el curso de mi vida y me motivó entonces a involucrarme más en luchas progresistas locales que tenemos nosotros ahí mismo en Canadá para tratar también de transformar nuestra realidad en nuestro país. Podemos inferir entonces que te integras muy joven a esta brigada en Canadá. Coméntame de qué va, cuál es su función fundamental, quiénes la integran. La Brigada de Trabajo Voluntario Ernesto Che Guevara es un proyecto de solidaridad con Cuba de la Red Nacional de Solidaridad con Cuba en Canadá, que es una organización que se extiende a todo lo largo del país y agrupa otras 23 organizaciones de solidaridad con Cuba. Y bueno, la brigada, como parte de uno de los proyectos de la Red Canadiense de Solidaridad con Cuba, ha estado viniendo durante varios años ya, y de hecho este año la visita es la de la 28 edición. Nuestro principal objetivo con este proyecto es traer
personas desde Canadá y también a veces desde otras partes del mundo también que se nos unen para que conozcan Cuba de primera mano y puedan ver la realidad y la verdad sobre Cuba aquí. También parte de nuestro objetivo es que cuando las personas vengan y conozcan la realidad del pueblo cubano, trabajen mano a mano ahí con el pueblo de Cuba y vean cómo funcionan sus instituciones y aprendan un poquito de la historia de este país, pues entonces cuando regresen a Canadá quieran primero compartir esta verdad y también, por supuesto, integrar las organizaciones de solidaridad con Cuba. Bueno, han sido muchas las batallas compartidas, por decirlo de alguna forma, estas batallas en las que la brigada ha estado acompañando a Cuba. Y una de las más trascendentales ha sido justamente la lucha por el regreso de los 5 cubanos que estuvieron injustamente encarcelados en los Estados Unidos por combatir el terrorismo. Estamos hablando de René, de Gerardo, de Fernando, de Ramón, de Antonio, y la brigada tuvo un gran protagonismo en ese sentido. Háblame un poco de ello. En el momento en que los 5 estaban presos, los brigadistas que vinieron durante esos años pudieron conocer de primera mano lo importante que era la lucha por la liberación de ellos para el pueblo cubano. Back home in Canada, in the case of my own organizing in Vancouver, with Vancouver Community. Entonces, lo que hacíamos también nosotros ahí en Canadá, como parte de las organizaciones a las que pertenecemos en Vancouver, o una de las actividades que realizamos fue que durante 110 meses consecutivos reclamamos la liberación de los 5 frente a representaciones diplomáticas de Estados Unidos en Vancouver. Durante ese tiempo, bueno, también tuvimos, por supuesto, el apoyo de otros activistas a todo lo largo y ancho de Canadá, fundamentalmente en Ottawa, en Montreal. Tratamos de hacer un trabajo conjunto, conectado entre todos los activistas, incluso también con activistas de otros países, y entonces el trabajo de este Comité Internacional por la Liberación de los 5 finalmente tuvo éxito en esta gran victoria que obtuvimos con su liberación. ¿Qué sintieron los brigadistas cuando vieron llegar a Cuba a estos 5 héroes cubanos, como le denominamos? Ese es uno de los días más felices e increíbles de mi vida que jamás voy a olvidar. Entonces, despertar ese día con la noticia de que los 5 cubanos por los que habíamos estado luchando tanto tiempo para lograr su liberación ya estaban libres, estaban en Cuba, bueno, eso para mí tuvo un sentimiento de satisfacción, de alegría que es indescriptible. También recuerdo que en ese año nosotros viajamos como brigada de trabajo voluntario Ernesto Che Guevara y unos meses después del regreso de ellos, y también recuerdo con mucha emoción la alegría, el sentimiento de alegría que se vivía en el pueblo cubano por el regreso de ellos. Seguimos hablando de batallas conjuntas entre las brigadas de solidaridad, allá Ernesto Guevara en Canadá y Cuba, y una misión todavía por ganar ha sido el tema de la lucha por la eliminación del bloqueo. ¿Cuál ha sido también la incidencia de esta brigada desde Canadá en función de este asunto? Los brigadistas vienen a Cuba y ya desde que llegan sienten de primera mano el impacto del bloqueo de Estados Unidos. Porque el bloqueo va mucho más allá que solo el hecho de que Cuba no pueda comerciar con los Estados Unidos. Hay muchos otros pequeños detalles que los brigadistas pueden experimentar una vez que vienen y visitan Cuba. Cuando los brigadistas, después de haber experimentado esto, regresan a Canadá, entonces es realmente cuando empieza la verdadera lucha o el verdadero trabajo para lograr el levantamiento del bloqueo. Entonces, habiendo experimentado de primera mano el bloqueo en Cuba y sabiendo lo cruel que es contra el pueblo cubano, entonces cuando regresamos a Canadá y nos involucramos entonces en acciones en todas estas organizaciones que pertenecen a la Red Canadiense de Solidaridad con Cuba. Antes de la pandemia, nosotros en las ciudades de Ottawa, Montreal, Vancouver, también en Kiev, en Ucrania, e incluso desde Australia, nos organizábamos de conjunto para organizar estas manifestaciones frente a los consulados de Estados Unidos en estas regiones para reclamar el fin del bloqueo.
From the lessons of the fight. Sí, desde la experiencia que adquirimos cuando trabajamos por la liberación de los 5, nos dimos cuenta de lo importante que es la unidad y trabajar de forma conjunta, tanto nacionalmente en Canadá como internacionalmente con los amigos que podamos sumar, y eso es lo que hemos estado haciendo ahora para reclamar el levantamiento del bloqueo. Te propongo, Yanin, hacer una pausa en nuestra conversación y en breve retomamos estas ideas. Y retomo la conversación con Yanin Solanki, quien es la coordinadora de la Brigada de Trabajo Voluntario y Solidaridad de Canadá con Cuba. Yanin, nos quedamos ahorita hablando de estas batallas compartidas, de todo el quehacer de la brigada. Y algo que sin lugar a dudas ha marcado estos últimos años ha sido la presencia de la pandemia, la COVID-19. ¿Qué ha hecho la Brigada de Solidaridad en este sentido? Como la brigada estuvo imposibilitada de visitar Cuba durante estos 2 años a causa de la pandemia, lo que hicimos entonces fue comenzar a desarrollar muchas actividades online, virtuales, para hablar sobre Cuba. Específicamente, dentro del proyecto de nuestra brigada, lo que hicimos fue durante este tiempo desarrollar 9 eventos virtuales donde lo que hicimos fue tratar de acercar Cuba a nuestros camaradas allí en Canadá, hablarles sobre Cuba, un poquito sobre la historia de Cuba para que pudieran conocer y entender qué cosa es Cuba. Entonces, como parte de la red canadiense de solidaridad con Cuba, lo que hemos hecho es desarrollar más de 20 eventos virtuales para reclamar el fin del bloqueo de Estados Unidos. En algunas partes se mantuvieron los eventos presenciales, pero en otros lugares de Canadá donde no fue posible, entonces lo que hicimos fue precisamente desarrollar estos eventos virtuales los días 17 de cada mes. Entonces, la pandemia, por supuesto, nos forzó, nos obligó a ser un poco más creativos, y entonces es por eso que comenzamos a desarrollar estos eventos donde hemos logrado sumar amigos de América Latina, de Europa, de África, y que participen con nosotros en estos eventos que se hacen los 17 de cada mes. Bueno, dentro de la audiencia que nos pueda estar escuchando ahora a nivel internacional, de organizaciones que haya por el mundo de amistad y solidaridad con Cuba, los estamos invitando a que se unan a nosotros y participen de conjunto con nosotros en estos eventos los 17 de cada mes. Y en esta unidad, no sé de dónde me contarás tú, se han sumado, se han unido a este proyecto también que lidera el profesor Carlos Lazo, cubano residente en Estados Unidos, Puentes de Amor. ¿Cómo vino este vínculo? ¿Cuál ha sido la labor que han estado desarrollando de conjunto, Yanin? En mi ciudad, en Vancouver, y también a lo largo de toda Canadá, las organizaciones que trabajamos en favor de Cuba nos sentimos muy inspiradas por la obra del profesor Carlos Lazo y lo que está haciendo en Estados Unidos. Entonces, consideramos que este es un proyecto del profesor Carlos Lazo que es muy importante, que ha tenido un alcance internacional y que ha logrado que muchos amigos alrededor del mundo se unan cada vez más a este proyecto. En Vancouver, en Calgary, Winnipeg. Entonces, en varias ciudades de Canadá, nosotros también hemos estado desarrollando y participando en estas caravanas en contra del bloqueo, en apoyo también y para unirnos a la iniciativa del profesor Carlos Lazo. Hablamos del escenario virtual, de acciones propiamente desde Canadá, pero también la vida permitió, y así lo reseñaron los medios cubanos, que a finales del año pasado la Brigada Ernesto Guevara de Canadá se convirtió en la primera en pisar suelo cubano para reencontrarse nuevamente con la realidad a Cuba. ¿Qué los motivó en ese momento? Durante los 2 años que la pandemia estuvo afectando con mayor fuerza, nosotros nunca
dejamos de planificar nuestro viaje a Cuba. We were planning, bringing people together. Continuamos todo el tiempo planificando, atrayendo brigadistas para que se registraran en el proyecto con planes de venir a Cuba en cuanto fuera posible. So in November, Por eso fue posible que en noviembre de 2021, solo 5 días después que Cuba anunciara la apertura de sus fronteras, la 27 edición de la Brigada de Trabajo Voluntario Che Guevara llegara a Cuba. we came with all of our solidarity. Vinimos todos los miembros de esa edición trayendo nuestra solidaridad a título personal, pero también entonces trajimos solidaridad en modo de donativos de insumos médicos. Because we know Porque, por supuesto, estamos al tanto de lo difícil que se ha manifestado la situación de los medicamentos en Cuba, tanto por el impacto que ha tenido la pandemia como por el reforzamiento del bloqueo de los Estados Unidos. and I want to also just mention in the last Y también, bueno, quería rápidamente señalar que durante estos 2 años que hemos estado realizando nuestros eventos virtuales, también la información que hemos estado compartiendo ahí ha sido para destacar la labor asombrosa de Cuba en la lucha contra la COVID-19, no solo en Cuba, sino también alrededor del mundo, y el logro tan sustancial que representa que Cuba haya podido tener sus propias vacunas. Y entre las motivaciones de esta visita también se reseñó la participación en el 5º aniversario del homenaje a nuestro invicto y querido siempre comandante en jefe Fidel Castro a propósito del 5º aniversario de su partida física. ¿Cómo estuvo viviendo la brigada por estos días estos homenajes? for many people, En esa edición de la brigada, como usualmente sucede, muchos de los integrantes venían por primera vez a Cuba y por supuesto traían muchas preguntas sobre quién es Fidel y qué representa Fidel para el pueblo cubano. and during this anniversary of the passing Y bueno, los brigadistas que participaron o que tuvieron la oportunidad de participar en las actividades que se hicieron por la conmemoración del 5º aniversario de la muerte de Fidel, pudieron ver cuánto representa Fidel para el pueblo cubano. Pudieron ver que Fidel es Cuba, que Fidel es revolución y cuánto representa para la continuidad del proceso revolucionario en Cuba. this is something that was part of our Y por program. supuesto, esto lo pudimos experimentar en algunas de las actividades que teníamos planificadas como parte de nuestra visita, pero también en acciones donde pudimos interactuar de manera espontánea, acciones que se dieron de forma espontánea. Y recuerdo ahora mismo la marcha que se hizo por toda la rampa hasta el malecón por un grupo de jóvenes cubanos, donde se pudo evidenciar o pudimos conocer de verdad la representación tan grande que tiene Fidel para la juventud y la revolución. Y hablando de estas actividades espontáneas y de su participación, me gustaría también conocer sobre el encuentro en las comunidades. Tengo entendido que estuvieron incluso en el conocido barrio de La Guinera. ¿Los recuerdas? ¿Qué me puedes contar de ese momento? From Canada and also from the En Canadá y también, por supuesto, en Estados Unidos hay mucha desinformación y se dicen muchas mentiras sobre Cuba. people who are acting Entonces, las personas que usualmente trabajan contra Cuba o están contra Cuba y viven fuera, por ejemplo, y nos hablan de nuestro proyecto y las visitas que realizamos, nos dicen que, bueno, cuando vayas a Cuba ellos solo te van a enseñar las cosas buenas. visiting this neighborhood and Entonces, para nosotros, la oportunidad de estar en estos vecindarios que forman parte de todo el proyecto de transformación que se está haciendo, es evidencia de que el gobierno cubano no tiene nada que ocultar. Por supuesto, hay barrios que están en una posición de mayor vulnerabilidad, pero lo importante es que el gobierno de Cuba tiene la voluntad de hacer, de transformar, de mejorar la vida en estos vecindarios. this experience was very inspiring for us to see the kind of Entonces, bueno, para nosotros esta visita resultó una gran inspiración, porque cada vez que venimos a Cuba, lo que vemos es una Cuba que trabaja, una Cuba que avanza, un gobierno que busca desarrollar la sociedad de su país. Ha vuelto la brigada Ernesto Guevara como parte de esta gran brigada internacional 1 de mayo y han tenido un nuevo encuentro, por eso estás aquí junto a nosotros en este espacio de intercambio. ¿Cómo ha sido ese nuevo contacto con Cuba, con su realidad, con su gente?
So En esta 28 edición de la Brigada de Trabajo Voluntario Ernesto Che Guevara, han venido muchos brigadistas que son jóvenes. La mayoría de ellos vienen a Cuba por primera vez y también por primera vez como parte de la brigada. Y no solo vinieron de diferentes ciudades de toda la geografía canadiense, sino que hubo también participación desde México y desde Gran Bretaña. participating in the May 1st parade. Y participar en la actividad del 1 de mayo fue realmente inspirador. O sea, después de haber estado 2 años sin poder haberla realizado ni participar en ella, verdaderamente fue una gran inspiración poder ver la unidad y el entusiasmo del pueblo cubano manifestándose en una fecha como esta. This was also an inspiration to us. Y digo que es una inspiración para nosotros porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, en otros lugares del mundo no sucede así, no se ve lo que nosotros pudimos experimentar el 1 de mayo en Cuba. Y haberlo visto sucediendo aquí nos demuestra que es posible ese nivel de unidad y de camaradería. Uno de los momentos también emotivos en esta última visita, imagino, que ha sido la entrega del sello conmemorativo 60 aniversario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos de parte de su presidente. Cuéntame cómo transcurrió este momento, qué sentiste, qué puedes transmitir a nombre de los brigadistas. It is a huge honor to receive O sea, es un honor inmenso haber recibido este reconocimiento, no solo por el trabajo que nosotros hacemos, sino también por la relación de amistad que ha habido siempre entre Cuba, el ICAP y nuestras organizaciones de solidaridad en Canadá. But while we come to Cuba, Porque en realidad, a pesar de que nosotros venimos a hacer nuestro trabajo de solidaridad y a brindar apoyo al pueblo cubano, lo que recibimos de parte de Cuba es mucho más. it is us from Canada and other Somos nosotros desde Canadá y desde otros países del mundo los que tenemos mucho que agradecer a Cuba por ser ese faro de esperanza en relación a que un mundo mejor es posible. for giving us that Por example. darnos ese ejemplo y sobre todo por demostrarnos durante estos 2 años de pandemia que la lucha contra la COVID-19 debe ser y debe convertirse en un esfuerzo de carácter internacional. Cuba's internationalism. El internacionalismo del pueblo cubano es algo de lo que nosotros tenemos que aprender mucho y es algo de lo que estamos muy agradecidos. Janine, hablas de solidaridad y no por ser reiterativa me gustaría preguntarte, ¿qué significa o representa la solidaridad para ti? I think solidarity Yo pienso que solidaridad se refiere a compartir las luchas y a buscar el objetivo común que queremos alcanzar. Cuba teaches Lo us que Cuba nos that muestra humanity es is our que homeland. patria es toda la humanidad y desdichadamente esto es una forma, un modo de pensar que no se ve, por ejemplo, en Canadá o en Estados Unidos. International La solidarity solidaridad con Cuba y con otras causas nobles es la forma de llegar y alcanzar un mundo mejor para el futuro. Y Cuba es una muestra de eso, eso es lo que Cuba nos enseña. ¿Qué mensajes pudieras transmitir al mundo a propósito de estas visitas, de estos intercambios? ¿Cuál es la visión de Janine y de sus amigos solidarios sobre Cuba? I think what I'd like to share is Lo that que quisiera decir, por ejemplo, en primer lugar, es a los amigos del resto del mundo, es que deberían venir a Cuba y ver Cuba de primera mano y conocer su realidad. Y si pueden hacerlo a través de proyectos de solidaridad, como es el caso de nuestra Brigada de Trabajo Voluntario Che Guevara, pues mucho mejor. in our Desde nuestra experiencia en nuestras visitas a Cuba, lo que hemos podido es ser testigos de cómo Cuba hace tanto por su pueblo y hace tanto también por otros países del mundo con muy limitados recursos a causa del impacto que tiene el bloqueo de Estados Unidos. and we ask Y people entonces lo que buscamos es que las personas reflexionen cuánto pudiera entonces hacer Cuba si no existiera el bloqueo de los Estados Unidos. Bueno, Janine, muchísimas gracias por estas palabras para todo el público que sigue ahora mismo este tiempo de entrevistas de Cuba Visión Internacional. Gracias a ti, a los amigos que integran esta Brigada de Trabajo Voluntario y Solidaridad Ernesto Guevara de Canadá con Cuba. Agradecidos
de todas estas muestras de cariño, de solidaridad, por toda la ayuda que brindan a nuestro país y por ser testigos y parte de nuestra realidad. Siempre estaremos aguardándolos con los brazos abiertos. Un placer haber contado con tu presencia en este tiempo de entrevista. Bueno, quiero agradecerte por darme la oportunidad de compartir aquí contigo y con todos los amigos que conforman la audiencia de este programa. Desde Canadá, de todo Canadá y de Vancouver también, bueno, estamos todo el tiempo en solidaridad con Cuba y en la lucha contra el bloqueo de los Estados Unidos, y nos mantenemos aquí aprendiendo sobre Cuba y agradeciéndoles por darnos la oportunidad de poder intercambiar y hacer eso, aprender de ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Las puertas siempre estarán abiertas para ti y para tu brigada de solidaridad. Qué gusto realmente, Janine. Gracias. A usted, amigo televidente, ya escuchaba las palabras de esta joven, ella que ha dicho todo cuanto siente por este país y todo cuanto transmite de quienes la acompañan en este importante proyecto de solidaridad Canadá-Cuba. Yo soy Joanna Cervera y de esta forma despido este tiempo de entrevistas a nombre de todo nuestro colectivo. Gracias por la atención brindada. Nos volveremos a encontrar. Hasta pronto.